Después de que mi esposa falleció, mi vida cayó en un estado de bloqueo y crisis. Durante el día, trabajaba hasta el agotamiento. Por las noches, permanecía despierto escuchando el llanto de mi hijo de 8 meses. Cuando ya no tuve otra opción, lo envié a vivir con mis padres, convencido de que al menos allí estaría a salvo, pero una mañana, mientras llevaba a mi hija de 6 años a la escuela, ella rompió a llorar de repente, rogándome que regresáramos a casa de mis padres. No entendía qué estaba pasando. Solo sabía que el pánico en sus ojos me obligó a girar el volante y volver. 10 minutos después, estaba de pie, paralizado, frente a la ventana donde una verdad enterrada por años se desplegaba ante mis ojos, y en ese mismo instante supe que jamás volvería a ser su hijo. Hola, mi nombre es Cameron Doyle, tengo 35 años y vivo en Austin, Texas, en un pequeño departamento donde ahora solo estamos mis 2 hijos y yo, ella, de 6 años, y Luke, de 8 meses. Cada día se siente como una batalla interminable. No contra alguien más, sino contra mí mismo, contra el dolor, el cansancio y un vacío en el pecho al que no logro ponerle nombre. Algunas noches, cuando el llanto de Luke resuena desde su cuna, me quedo sentado en el sofá, preguntándome en qué momento perdí tanto entre las pilas de responsabilidades. Déjame contarte mi historia, la historia de un hombre que intenta aferrarse a lo poco que queda de su familia y de una decisión aparentemente inofensiva que me llevó a una espiral que jamás habría imaginado. Soy diseñador gráfico y trabajo para una gran agencia de publicidad en el centro de Austin. El trabajo consume casi todo mi tiempo, aunque solía amarlo, noches en vela dibujando storyboards, ajustando colores, viendo cómo mis ideas cobraban vida en la pantalla. Los fines de semana tomaba proyectos freelance para ganar un dinero extra, soñando con poder mudarme algún día con ella y Luke a una casa más grande, con un jardín donde pudieran jugar, pero ahora ese sueño se siente tan lejano como una pintura borrosa. Hace 8 meses, mi esposa Vivian, de 32 años, maestra de primaria, nos fue arrebatada para siempre en un accidente automovilístico. Un camión perdió el control en la carretera y, en un solo instante, ella se fue. Vivian era el alma de nuestro hogar. Tenía una sonrisa radiante, de esas que parecen suavizar el mundo entero al aparecer. Cantaba canciones tontas de cuna para ella, sostenía a Luke entre sus brazos y le susurraba palabras de amor hasta que se dormía. Sabía cómo hacer que todo se sintiera más ligero, incluso en los peores días. Recuerdo las tardes familiares en la sala, Vivian leyendo cuentos a ella, yo cargando a Luke, los tres riendo por las cosas más simples. En aquel entonces pensé que la vida siempre sería así, tranquila, completa. Pero después de aquel día fatídico, nuestro apartamento se volvió un lugar silencioso. La risa de Vivian desapareció, reemplazada por el llanto de Luke, mis suspiros y el silencio de ella. Ella, mi hija de 6 años, es brillante y sensible. Ama dibujar. Pero desde la muerte de su madre se ha vuelto callada, pasa horas sentada en un rincón, dibujando casas, árboles y una familia de 4 que sabe que nunca volverá a estar completa. Luke, de 8 meses, nació prematuro y tiene la salud frágil. Llora con frecuencia y necesita cuidados especiales. He intentado ocupar el lugar de Vivian, ser padre y madre a la vez, equilibrando el trabajo con la crianza, pero no soy Vivian. No tengo su dulzura, ni su forma de calmarlo todo con un simple abrazo. Trabajo de la mañana a la noche, corriendo contra los plazos de entrega en la empresa. Algunos días llevo a Luke conmigo, lo acomodo en la sala de descanso y trabajo mientras lo arrullo. La niñera por horas que contraté no es confiable. A veces cancela a último momento, y termino haciendo malabares entre los bocetos del cliente y los pañales de Luke en el sofá de la oficina. En días así me siento como una máquina que no sabe cómo detenerse. Intento parecer fuerte, pero en el fondo sé que me estoy perdiendo a mí mismo. Ya no soy el Cameron de antes, el que siempre tenía una broma o una respuesta para todo. Solo soy una sombra que lucha entre la responsabilidad y el dolor. Hay momentos en los que me asusto de mí mismo. Una noche, cuando Luke no dejaba de llorar, sentí mi mano apretando su pequeño tobillo con fuerza, como si el agotamiento me estuviera convirtiendo en alguien que no reconozco. Lo solté enseguida, con el corazón acelerado, aterrorizado por mi propia reacción. No entendía por qué. Una vez saqué un viejo álbum de fotos. Las imágenes familiares, Vivian, ella, Luke recién nacido y yo, se sentían como fragmentos de un sueño, pero al llegar a una foto donde aparezco junto a mis padres, Thomas y Carol Doyle, sentí un malestar extraño, una incomodidad que me hizo cerrar el álbum de golpe. No comprendía la razón. Solo sabía que cada vez que pensaba en mis padres, una inquietud me recorría el pecho.
Entonces la niñera renunció definitivamente. Dijo que no podía continuar con un horario tan inestable. Me quedé congelado en la cocina mirando a Luke dormir en su cuna, mientras ella dibujaba en silencio en una esquina. No podía dejar el trabajo. La empresa estaba en plena temporada alta y necesitaba el dinero para pagar las cuentas, pero tampoco podía dejar a los niños solos. Me sentía acorralado, sin salida. Tras muchas noches sin dormir, decidí llamar a mis padres. Thomas Doyle, de 62 años, exoficial del ejército; estricto y frío Carol Doyle, de 58, maestra jubilada de preescolar, vivían en las afueras de Austin, a unos 30 minutos en coche desde mi departamento. Me convencí de que sería solo una solución temporal. A pesar de la distancia emocional, seguían siendo mi familia. Ellos cuidarían de ella y Luke mientras yo trabajaba. No sabía que esa decisión abriría una puerta que llevaba años cerrada, una puerta hacia un pasado que nunca quise volver a ver. Al principio, todo pareció funcionar mejor de lo que esperaba. Cada mañana, conducía hasta la casa de mis padres, dejando a Luke con una bolsa llena de pañales, fórmula y biberones. Ella me tomaba de la mano camino a la escuela, luego me lanzaba al trabajo, entre diseños y plazos interminables. Por la tarde, mi padre o mi madre recogían a ella en la escuela y llevaban a ambos niños a su casa en las afueras. Les daban de cenar, los bañaban, acostaban a Luke y los cuidaban hasta cerca de las 10 de la noche, hora en la que yo, agotado, pasaba por ellos. La casa de mis padres está en un vecindario tranquilo, rodeado de árboles y jardines tan perfectamente cuidados que parecen pintados. Todo dentro de esa casa es meticulosamente ordenado, casi hasta lo inquietante. La mesa del comedor brilla sin un solo rasguño, los cuadros en la pared están perfectamente alineados y no hay ni un objeto fuera de lugar. Carol siempre mantiene una actitud tranquila y dulce, prepara las comidas de los niños, corta el pan en trozos pequeños y enseña a ella a leer libros ilustrados. Thomas, en cambio, es severo y reservado. Pasa la mayor parte del tiempo en su estudio leyendo el periódico o afuera, recortando los setos. Nunca intercambiamos más que unas pocas palabras corteses. Aún así, me sentía agradecido. Después de meses viviendo como un fantasma, comencé a sentir un poco de alivio. El trabajo seguía siendo exigente, pero ya no tenía que preocuparme de que los niños estuvieran desatendidos. Cada noche, al conducir de regreso, ella se sentaba en el asiento trasero contándome pequeñas historias sobre la escuela, su nueva maestra, un dibujo que había hecho o el compañero que tiró su estuche. Momentos breves, pero suficientes para hacerme sonreír, para sentir un atisbo de paz colándose en mi corazón. Los vecinos hablaban bien de mis padres. Los Doyle son personas maravillosas, me dijo una vez una anciana mientras estacionaba frente al portón. Son amables, correctos, siempre dispuestos a ayudar. Yo asentí, sintiéndome más tranquilo. Carol me contó que Luke estaba ganando peso, que comía mejor y lloraba menos. Ella también comía más, ya no tan quisquillosa como antes. Se ha acostumbrado a la rutina aquí, me dijo con su voz suave, pero de vez en cuando, una sensación inexplicable de inquietud se colaba en mí, como una espina diminuta clavada en el corazón. No dolía, pero no me dejaba tranquilo. Noté que Luke se asustaba y lloraba ante ruidos repentinos, una puerta que se cerraba, una silla que se arrastraba. Me convencí de que era solo su sensibilidad natural, producto de haber nacido prematuro. Ella, por su parte, estaba más callada, pasaba largos ratos sentada sola en el rincón de la sala de mis padres, dibujando sobre hojas en blanco. Carol decía que era una buena señal. Ella es tranquila, no causa problemas, decía sonriendo. Asentí, pensando que quizá solo estaba adaptándose al nuevo ambiente, a la disciplina de mis padres. Preferí no pensarlo demasiado. Necesitaba esa estabilidad. Después de meses de luchar solo, quería creer que por fin las cosas estaban mejorando, pero pequeños detalles comenzaron a filtrarse en mi mente, como grietas en una pared que parecía sólida. Una tarde llegué antes de lo habitual, alrededor de las 9. La casa estaba casi a oscuras, iluminada apenas por la tenue luz de una lámpara en la sala. La puerta principal estaba entreabierta. Al empujarla, escuché pasos pesados en el pasillo, como si alguien se alejara con prisa. Momentos después, Carol apareció con el cabello un poco despeinado, pero con su sonrisa habitual. «Los niños se durmieron temprano», dijo suavemente. «Estaban cansados hoy». Miré alrededor. Todo parecía normal. La cuna de Luke en una esquina. Ella, acurrucada en el sofá bajo una manta delgada, pero la incomodidad dentro de mí no desapareció. Cargué a Luke, sintiendo su respiración pausada. Ella bostezó, se frotó los ojos, pero no dijo nada mientras los llevaba al auto.
Durante el trayecto, permaneció callada, mirando por la ventana mientras las luces de la calle dibujaban sombras en su rostro. Luke se movía inquieto en sueños, como si reviviera algo que lo perturbaba. Apreté un poco más el volante, tratando de ignorar esa sensación extraña en el pecho. Esa noche, después de acostar a los niños, no pude dormir. Me senté en la oscuridad escuchando el tic-tac del reloj en la pared. La imagen de la casa de mis padres seguía en mi cabeza. El orden frío, los pasos pesados, la mirada silenciosa de ella. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. Intenté convencerme de que era solo el estrés, que mi mente agotada estaba imaginando cosas, pero, en el fondo, una premonición vaga empezaba a tomar forma, la sensación de que esta aparente paz no era real. En los días siguientes intenté concentrarme en el trabajo, en los diseños y reuniones sin fin, pero cada vez que iba a casa de mis padres, notaba algo nuevo. Ella sonreía menos. A veces me miraba como queriendo decir algo, pero se contenía. Luke, aunque ganaba peso, se aferraba a mi camisa cada vez que lo cargaba. Carol siempre sonreía. Todo estaba bien. Thomas seguía igual, severo, impenetrable. Intenté confiar en ellos. Quería creer que había tomado la decisión correcta. Pasó más de un mes desde que comencé a dejar a los niños con mis padres. En apariencia, todo estaba perfecto. Carol era cálida y atenta. Thomas, estricto pero responsable, los niños bien cuidados. Yo quería creer que por fin podía respirar. Pero las grietas seguían apareciendo. Ella ya casi no sonreía, siempre había sido sensible, pero ahora su silencio tenía otro tono, como si ocultara algo. Noté que se encogía cada vez que Thomas entraba en la habitación. Cada vez que lo veía, agachaba la cabeza sobre su cuaderno de dibujo, apretando con fuerza su lápiz de colores. Luke, mientras tanto, no dormía bien. Se despertaba llorando al escuchar pasos fuertes o una puerta cerrarse y en el fondo de mi pecho sabía que algo estaba mal. Una tarde llegué más temprano. Cerca de las 8, la casa estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico, era el tipo de silencio denso que se siente cuando algo está siendo reprimido. Toqué la puerta, nadie respondió, así que la empujé y entré. En la penumbra de la sala vi a ella acurrucada en una esquina, con las rodillas contra el pecho y los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. El corazón se me fue al suelo. Ella, cariño, ¿qué pasa?, pregunté suavemente, cuidando no despertar a Luke. Carol apareció desde el pasillo con un trapo en la mano y su sonrisa habitual. Solo está un poco cansada después de la escuela, dijo con calma. Luke está durmiendo en la otra habitación. Nada fuera de lo normal. La miré, queriendo preguntar más, pero su mirada tranquila me detuvo. Asentí, tomé a los niños y me marché, con un peso en el pecho que no lograba sacudirme. Esa noche, en nuestro pequeño departamento, cuando todo quedó en silencio, me senté junto a ella en el sofá y la abracé. Dime, princesa, ¿pasó algo hoy?, le pregunté en voz baja. Ella estuvo en silencio por un momento, y de repente habló, su voz pequeña, pero temblorosa. Abuelo, gritó a Luke cuando lloraba. Abuela me apretó el brazo muy fuerte y dijo que si no me calmaba, me iba a encerrar en el cuarto oscuro. Me quedé paralizado. Mi mente se quedó en blanco, como si todo el sonido de la habitación se hubiera absorbido de golpe. Miré los grandes ojos redondos de ella, buscando alguna señal de que estaba inventando cosas, que tal vez solo era la imaginación de una niña de 6 años todavía desconsolada por la muerte de su madre. Pero sus ojos, claros, asustados y sinceros, hicieron que mi corazón se sintiera aplastado. La abracé con fuerza, susurrando, «Está bien, cariño. Papá está aquí». Pero por dentro, una sensación pesada surgió, como una piedra aplastando mi pecho. No quería creerlo. No podía creer que mis propios padres, las personas en las que confiaba para cuidar a mis hijos, pudieran hacer algo así. Al día siguiente, fui a la casa de mis padres con un nuevo sentido de vigilancia. Observé con más atención. Carol seguía siendo cálida, colocando un plato de galletas recién horneadas frente a mí, preguntando sobre el trabajo. Thomas estaba sentado en la mesa del comedor, leyendo el periódico, solo asintiendo cuando lo saludaba. Luke estaba en su cuna, limpio y cuidado, sin señales visibles de nada malo. Pero los ojos de ella, desde la esquina del cuarto, parecían suplicarme ayuda. Intenté convencerme de que todo era un malentendido. Ella solo tenía 6 años.
Podría estar confundida. Tal vez los dibujos animados o historias de la escuela habían despertado su imaginación. Mis padres, aunque estrictos, no podían hacer algo así. Eran mi familia. Pero desde ese día, empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Siempre que llegaba unos minutos antes, ella me miraba como si acabara de escapar de una pesadilla. Corría hacia mí, abrazándome con fuerza, como si temiera que desapareciera. Luke, aunque solo tenía 8 meses, se aferraba a mí, llorando y negándose a soltarme, buscando seguridad. Una vez, mientras le cambiaba la ropa a Luke, noté pequeños moretones en sus bracitos diminutos. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué es esto? Pregunté a Carol, intentando mantener la voz tranquila. Ella miró por un instante y sonrió. Oh, probablemente se golpeó mientras intentaba gatear. Los niños, ya sabes, Cameron. Thomas permaneció en el rincón, silencioso, con los ojos tan fríos como siempre. Asentí, pero la inquietud en mi pecho no desapareció. Incluso nuestras videollamadas nocturnas comenzaron a cambiar. Las respuestas de ella eran cortas. Sus ojos miraban hacia un lado, como si temiera que alguien la estuviera observando. Carol solía terminar las llamadas antes de tiempo diciendo: «Los niños necesitan dormir». Quería preguntar más, pero cada vez que abría la boca, dudaba. Tenía miedo de enfrentar la verdad, miedo de que lo que ella decía fuera real. Entonces, una tarde, la maestra de ella me envió un mensaje. Hoy ella lloró en clase. Dice que no quiere quedarse más en la casa de sus abuelos. El mensaje me golpeó como un puñetazo en el pecho. Me quedé congelado en la oficina, mirando mi teléfono, con la mente dando vueltas. Ella nunca había dicho algo así antes. Amaba la escuela, a su maestra, a sus amigos. Pero ahora lloraba, diciendo que no quería ir a la casa de sus abuelos. ¿Qué estaba pasando? Esa noche, me senté en la sala mirando una foto de Vivien sobre la mesa. Su sonrisa parecía reprocharme, como preguntando por qué no había escuchado a ella, por qué había dejado que las cosas llegaran tan lejos. No pude dormir. Las palabras de ella resonaban en mi mente. Abuelo gritó a Luke. Abuela me apretó el brazo. El cuarto oscuro. Intenté empujarlas, diciéndome que solo era una fase difícil, que ella era sensible después de la muerte de su madre. Pero en el fondo, sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Algo estaba mal. Y ese instinto enterrado crecía cada día más. A la mañana siguiente, me desperté con la misma sensación de peso en el pecho. El sol aún no había salido, y el apartamento estaba cubierto por una tenue oscuridad. Preparé el desayuno para ella, le cambié el pañal a Luke y traté de seguir con la rutina habitual. Pero mi mente estaba en caos. Miré a ella sentada en silencio frente a su plato de cereal, sus grandes ojos fijos en él. Luke yacía en su cuna, sus manitas aferradas al borde de la manta. Quería preguntarle más sobre lo que me había dicho la noche anterior, pero tenía miedo. Miedo de que, si indagaba, tendría que enfrentar una verdad para la que no estaba preparado. Conduje hacia la casa de mis padres, como todos los días. Las calles de Austin estaban silenciosas, solo se escuchaba el motor del auto y el latido de mi corazón. Llevé a Luke adentro, dejando su bolsa de pañales y biberones en el suelo. Carol sonrió como siempre, pero hoy esa sonrisa me heló la sangre. Thomas estaba en la mesa del comedor, hojeando el periódico, sin mirarme. Abracé a ella, prometiéndole que la recogería temprano, y la llevé a la escuela. Durante el camino traté de conversar, pero ella solo asentía o respondía con monosílabos. Apreté el volante, intentando sacudirme la inquietud que me acosaba. Pero al llegar a la escuela, ella habló de repente, su voz suave pero urgente. «Papá, olvidé mis lápices de colores en la casa de los abuelos». Me detuve, mirándola. «Hoy puedes usar los de tu amiga, ella», dije, intentando mantener la voz calmada. Pero negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «Los necesito, papá. Por favor, llévame de vuelta a su casa». Había algo en su voz, no la terquedad de una niña, sino desesperación. Con reluctancia,
Acepté, girando el auto de regreso hacia la casa de mis padres. Al acercarnos al vecindario, ella de repente dijo: «Papá, para aquí». Me sorprendí, mirándola. Aún estábamos a unas casas de distancia. «¿Por qué, cariño?» «Puedo llevarte hasta la puerta», pero ella agarró mi mano, negando con la cabeza. «Quiero caminar hasta allá». Fruncí el ceño, sin entender, pero la mirada de sus ojos me dejó sin opción. Me estacioné al costado de la calle y salí con ella. Ella tomó mi mano con fuerza, sus pequeños dedos temblando. Caminamos por la acera, con la luz temprana del sol filtrándose entre los árboles, pero el aire a mi alrededor se sentía más pesado que nunca. Al acercarnos a la casa, ella se detuvo de repente. Apretó mi mano, señalándome que guardara silencio, con los ojos abiertos mirando hacia la ventana de la sala. Lo escuché antes de verlo. Los gritos penetrantes y aterrados de Luke se mezclaban con una voz dura y agresiva. Mi corazón dio un vuelco. Agaché a ella y miré por un resquicio de las cortinas. Lo que vi hizo que la sangre se congelara en mis venas. En la sala, Carol sostenía a Luke, pero no con la ternura de una abuela. Lo sacudía con demasiada fuerza, y cada vez que lloraba más, ella lo agitaba aún más, como intentando forzarlo a callarse. Thomas estaba cerca, su rostro rojo de ira, la voz retumbando. «Cállate, pequeño molestoso». Vi la mano de Carol agarrando el pequeño brazo de Luke con fuerza, y él gritaba, su cara púrpura. Ella temblaba a mi lado, aferrándose a mi camisa. Quise gritar y romper la puerta, pero mi cuerpo estaba paralizado. Las palabras de ella, «Abuelo», gritó a Luke. Abuela me apretó el brazo. El cuarto oscuro, se reproducían ante mis ojos, crudas y crueles, como un cuchillo atravesándome. No pensé más. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. El portazo retumbó como una explosión. Carol se giró, sosteniendo a Luke, y aún intentaba sonreír. Thomas quedó rígido, con los ojos entre la ira y la sorpresa. «Cameron, ¿por qué regresaste?», dijo Carol, su voz temblorosa. No escuché. Avancé, arrebaté a Luke de sus brazos y lo abracé con fuerza contra mi pecho. Luke sollozaba, respirando agitado, su rostro rojo del miedo. Ella corrió a mí, aferrándose a mi pierna, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué les están haciendo a mis hijos?», rugí, cada palabra estallando desde mi pecho ardiente. Carol retrocedió, en silencio, temblando. Thomas avanzó, con la mirada fría. «Estás exagerando, Cameron. Los niños necesitan disciplina». La palabra disciplina me hizo querer gritar. Miré a Luke, a los pequeños moretones en sus brazos y a los ojos aterrados de ella. Esto no era disciplina. Era crueldad. No dije otra palabra. Tomé a Luke, tomé la mano de ella y salí de esa casa. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, el sonido como un corte final a cualquier vínculo restante con mis padres. No miré atrás. En el camino de regreso, ella permaneció en silencio en el asiento trasero, aferrada a su cuaderno de dibujo. Luke descansaba en mis brazos, su respiración estabilizándose poco a poco, pero cada pequeño sollozo me desgarraba el corazón. No había creído en ella. Había dejado que gritara pidiendo ayuda, y había ignorado las señales justo frente a mí. Culpa y dolor se arremolinaban, como olas que me ahogaban. De regreso al apartamento, puse a Luke en su cuna y abracé a ella. Ella no dijo nada, solo se acurrucó contra mí, como si fuera el único lugar seguro que le quedaba. Llamé a Carol, mi voz temblorosa pero fría. «A partir de ahora no volveré a llevar a los niños. Y no esperes ningún apoyo de mi parte». Colgué antes de que ella pudiera responder. No quería escuchar. No necesitaba escuchar. Esa noche me senté solo en la oscuridad. Las luces de la calle proyectaban sombras sobre la foto de Vivian. Su sonrisa ya no parecía un reproche, sino un recordatorio de que debía proteger a nuestros hijos, que no podía permitirme ser débil otra vez. Pero al cerrar los ojos, los sonidos del pasado inundaron mi mente. Gritos, objetos estrellándose, llantos de niño. Ya no eran vagos.
Eran claros, nítidos, como si ocurrieran ante mis ojos. Y entonces comprendí que yo había sido ese niño en esas memorias. Los gritos de Thomas, el silencio aterrador de Carol, el miedo que había enterrado desde pequeño. Todo estaba regresando, no para atormentarme, sino para amenazar a mis hijos. Apreté los puños, mis uñas clavándose en las palmas. Juré a mí mismo, a Vivien, a ella y a Luke, que nunca permitiría que ese ciclo se repitiera. Nunca. Me levanté y miré a mis hijos durmiendo en paz. Ella acurrucada bajo su manta, Luke respirando tranquilamente a su lado. Supe que desde ese momento no era solo su padre. Era su protector y haría lo que fuera necesario para mantenerlos a salvo, sin importar el costo. En los días siguientes me sentí como si flotara en una niebla espesa. El incidente en la casa de mis padres persistía como una pesadilla que no podía sacudirme. Corté todo contacto con ellos, ignorando llamadas y mensajes. Mi apartamento se convirtió en una fortaleza, un lugar donde intentaba proteger a mis hijos, pero yo mismo me hundía en el agotamiento y la confusión. Luke seguía llorando cada noche, sus alaridos cortando mi corazón como un cuchillo. Ella apenas hablaba, aferrándose a su hermanito, los ojos vacíos, mirando al vacío. Quería sacarla de su miedo, pero no sabía por dónde empezar. No sabía cómo sanar las heridas que había permitido. En mi desesperación, pensé en Becca, mi hermana mayor. Becca Doyle, que había dejado la casa a los 18 años y prácticamente desaparecido de mi vida. Hablábamos muy poco, solo mensajes breves en cumpleaños o fiestas. No sabía por qué se había ido, pero ahora necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que pudiera entender. Con los dedos temblorosos, marqué su número. La voz de Becca al otro lado sonó calmada, pero con sorpresa cuando sugerí vernos. «Está bien, Cameron», dijo. «Mañana en el Café de la Mar, a las 10 de la mañana». Asentí, aunque ella no podía verme, sintiendo una pequeña chispa de esperanza encenderse en mi pecho. A la mañana siguiente dejé a ella y Luke con un amigo cercano, la única persona en quien confiaba. El pequeño café en la mar estaba lleno del aroma del café tostado, pero el ambiente entre Becca y yo era pesado. Ella estaba sentada frente a mí, su cabello castaño recogido, sus ojos agudos pero amables. Le conté todo, meses de lucha en soledad, la decisión de dejar a los niños con nuestros padres, los horribles eventos del día anterior. Le hablé de los llantos de Luke, de los ojos suplicantes de ella, de la culpa que me corroía por no haberla creído. Becca escuchó sin interrumpir, pero cuando mencioné que Carol sacudía a Luke y Thomas gritaba, frunció levemente el ceño. «Esto no me sorprende», dijo, con voz baja pero firme. Me quedé helado. «¿No te sorprende? ¿Qué quieres decir?», pregunté. Becca respiró hondo, bajando la mirada hacia su taza de café, como si buscara abrir una puerta que había mantenido cerrada por años. «Cameron, no recuerdas, ¿verdad?». Su voz era suave pero inquietante. «Lo que pasó cuando éramos niños, lo que papá te hizo». Mi corazón latía con fuerza. Quise decir que no entendía, preguntar de qué hablaba, pero una parte de mí, la que siempre había intentado enterrar, sentía que despertaba. Becca comenzó a hablar, su voz lenta pero precisa, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida. Me contó que cuando éramos niños, Thomas, nuestro padre, me golpeaba casi a diario. No por travesuras, sino porque creía que era disciplina. Una bofetada por derramar agua, una paliza por llorar demasiado fuerte o simplemente por desagradarle. Carol, nuestra madre, estaba presente y no intervenía nunca. Becca dijo que solía esconderse en el armario, escuchando mis llantos, demasiado asustada para hablar por miedo a ser la siguiente. Me senté sin aliento, el pecho apretado. Imágenes fragmentadas inundaron mi mente, pasos pesados, gritos, un dolor inexplicable. Becca continuó, con la voz temblorosa. «Una vez, cuando tenía solo 2 años, papá te golpeó tan fuerte que te lastimó la cabeza. Había sangre por todo el piso. Mamá llamó al médico, pero mintió diciendo que te habías caído por las escaleras. Yo estaba ahí, Cameron. Lo vi todo,
Pero solo era una niña. No sabía qué hacer. Me sentí drenado, como si toda mi fuerza hubiera sido absorbida. Esos recuerdos estaban dentro de mí, encerrados en un rincón oscuro de mi mente. Becca dijo, nuestros padres tenían una creencia retorcida sobre criar hijos. Creían que golpear, amenazar e infundir miedo era necesario para enseñar disciplina. No era amor. Era una forma enfermiza de control, un placer perverso de dominar. Becca lo comprendió siendo niña, y cuando cumplió 18 años dejó la casa y cortó todo contacto. No podía quedarme, Cameron, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No soportaba verlos hacerlo contigo, y tenía miedo de no escapar jamás. Cada palabra de Becca era como un cuchillo, atravesando el caparazón que había construido alrededor de mi pasado. Comprendí por qué tenía sueños extraños, pasillos oscuros, pasos pesados, gritos que hacían que mi corazón se encogiera. Comprendí por qué los llantos de Luke despertaban un miedo inexplicable en mí. Esos recuerdos, aunque enterrados, nunca desaparecieron. Y ahora se fusionaban con la imagen de Luke siendo sacudido y los ojos aterrados de ella, como un ciclo horrible repitiéndose. Comprendí que lo que mis padres hicieron con mis hijos no era aleatorio. Era una repetición exacta del patrón antiguo, un placer perverso por causar dolor y controlar a niños indefensos. Pensé en Luke, en los moretones de sus bracitos, en sus llantos desgarradores. Pensé en ella, en la mirada suplicante que había ignorado. Culpa y rabia se entrelazaban como un fuego encendiéndose en mi pecho. Al salir del café, llevaba un sentimiento de vacío y furia. Sabía que nunca podría regresar a Baco. Nunca podría enfrentar a Thomas y Carol como su hijo otra vez. Pero tampoco podía dejar que el pasado de nuestra familia permaneciera en las sombras. Lo que Becca me contó no era solo mi historia. Era una advertencia de lo que mis hijos habían estado y seguían sufriendo. Por primera vez en años, vi claramente lo que debía hacer. No solo estaba enfrentando a mis padres. Estaba enfrentando al niño olvidado dentro de mí. Al que vivía con miedo, pero que ahora debía levantarse para proteger a los que más amaba. En los días siguientes a mi encuentro con Becca, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de Baco volvían a mí. Carol sacudiendo a Luke. Los gritos de Thomas. La mirada suplicante de ella. Todo se mezclaba con los recuerdos de mi infancia que había intentado enterrar. El sonido de pasos pesados gritando, el golpe de la mano de Thomas sobre mí. Me di cuenta de que había vivido toda mi vida bajo un miedo heredado, una sombra que mis padres habían proyectado, y ahora casi se había extendido a ella y Luke. No podía permitir que eso sucediera. Actué rápido, como si detenerme permitiera que esa oscuridad me devorara por completo. Corté todo contacto con Thomas y Carol, bloqueé sus números de teléfono, ignoré sus mensajes y no abrí sus cartas. Me mudé a un apartamento más pequeño en los suburbios de Austin, donde nadie nos conocía. Cambié mi número de teléfono y no dejé dirección de reenvío. Quería construir un muro entre mis hijos y el pasado, un lugar donde el miedo no pudiera alcanzarlos. Pero, por más que lo intentara, los recuerdos me seguían, filtrándose en cada rincón de mi mente. Luke todavía lloraba cada noche, sus gritos eran un recordatorio constante de lo ocurrido. Ella apenas hablaba, aferrándose con fuerza a su hermano, con la mirada perdida en la distancia. Al ver a mis hijos, mi corazón dolía. Los había dejado sufrir y ahora no sabía cómo repararlo. En mi desesperación, llamé de nuevo a Becca. «Necesito ayuda», dije, con la voz quebrada. No sé cómo mantenerlos a salvo, cómo ayudarles a olvidar lo que pasó. Becca llegó al día siguiente. Trajo una lista de psicólogos especializados en niños y familias. «No puedes hacerlo solo, Cameron», dijo, colocando una mano sobre mi hombro. «Pero no tienes que estar solo». Asentí, sintiendo que tomaba un salvavidas en medio de la tormenta. Becca me ayudó a contactar a una psicóloga llamada Emily, una mujer de mediana edad con mirada serena pero firme. Aceptó trabajar con los tres, conmigo, con ella y con Luke. Las primeras sesiones fueron un desafío.
Me senté en una habitación pequeña, con la luz suave entrando por la ventana sobre una alfombra beige. Emily preguntaba qué había pasado, pero apenas podía hablar. Cada vez que intentaba, temblaba como si el pasado me estuviera asfixiando. Evitaba su mirada, temiendo que al mirarla tendría que enfrentar los recuerdos que había enterrado. Pero Emily fue paciente. No presionó, solo guiaba suavemente, como mostrando un camino entre la niebla. Poco a poco, aprendí a nombrar las emociones que me desgarraban: miedo, culpa, ira e incluso compasión. Tenía miedo de lo que mis padres habían hecho, no solo a mis hijos, sino a mí mismo cuando era niño. Me sentía culpable por no haber creído a ella, por haber permitido que mis hijos corrieran peligro. Estaba enojado con Thomas y Carol y conmigo mismo por haber sido ciego durante tanto tiempo. Y sentía compasión por el niño que fui, que creció con miedo, y por mis hijos, víctimas inocentes arrastradas a ese ciclo. Ella trabajó con una terapeuta infantil que la animaba a dibujar para expresar lo ocurrido. Sus primeros dibujos estaban llenos de colores oscuros: negro, gris, rojo intenso, con imágenes distorsionadas de la casa en Baco, figuras gigantes y un niño diminuto en una esquina. Pero con el tiempo, sus dibujos se hicieron más claros. Las casas comenzaron a tener ventanas abiertas, los árboles hojas verdes y pequeñas figuras tomadas de la mano. Mirando esos dibujos, sentí dolor y esperanza a la vez. Ella estaba sanando poco a poco. Luke, aunque demasiado pequeño para hablar, recibió tratamiento para reducir sus reflejos de miedo. Un especialista lo ayudó a acostumbrarse a ruidos fuertes y movimientos bruscos, y poco a poco empezó a dormir mejor. Se sobresaltaba menos y a veces, cuando lo sostenía, sonreía. Una sonrisa pequeña, pero suficiente para calentar mi corazón. Sabía que las heridas de mis hijos no se curarían de la noche a la mañana, pero estaban aprendiendo a sobrevivir, y yo también. Empecé a reconstruir un ritmo para nuestra pequeña familia. Cocinaba comidas sencillas: pasta con salsa de tomate, sándwiches que a ella le encantaban. Llevaba a los niños al parque, dejando que ella corriera sobre el césped y Luke descansara sobre una manta mientras observábamos las nubes pasar. Aprendí a mantener la calma cuando Luke lloraba, en lugar de dejar que el miedo me arrastrara al pasado. Pero no siempre fue fácil. Los recuerdos de mis padres surgían en momentos inesperados: el sonido de pasos en el pasillo, una puerta que se cerraba de golpe, incluso el olor del café, inquietantemente similar al de su casa. Esos recuerdos me recordaban que el pasado no podía borrarse, pero sí podía elegir no dejar que moldeara nuestro futuro. Una mañana, abrí un cajón lleno de papeles viejos, cartas, facturas y fotos familiares. Saqué todo, rompiéndolo como si arrancara los lazos con Baco. Pero cuando encontré una foto antigua, de mí, Vivian, ella y el pequeño Luke en el hospital, me detuve. Guardé esa foto sobre la mesa, recordándome por qué debía cambiar, por qué debía ser fuerte. Becca se convirtió en parte regular de nuestras vidas. Venía cada semana con galletas e historias graciosas. Jugaba con ella, sostenía a Luke y se sentaba conmigo en la cocina a hablar de cosas que nunca compartimos cuando éramos niños. Poco a poco, la distancia creada por nuestros padres comenzó a cerrarse. Becca no era solo mi hermana, era mi amiga, un recordatorio de que no estaba solo. Comencé a escribir mi camino, no para compartirlo públicamente, sino para recordarlo. Las palabras en el papel eran una manera de enfrentar mi dolor, de entender que sanar no significaba borrar el pasado, sino aprender a vivir con él. Comprendí que el miedo nunca desaparecería por completo. Permanecería en los rincones oscuros de mi mente, pero ahora sabía cómo evitar que se extendiera a ella y Luke. No permitiría que mis hijos crecieran bajo la sombra que yo una vez sufrí. Más de 6 meses habían pasado desde que dejé Baco, llevando conmigo a ella y Luke y cortando todo vínculo con mis padres. Nuestras vidas comenzaban a estabilizarse, como un pequeño bote que encuentra la orilla después de una tormenta. Luke estaba más saludable, sus mejillas rosadas, sus llantos nocturnos menos intensos. Comenzó a gatear, a tomar mi mano y sonreír. Pequeñas sonrisas, pero suficientes para alegrarme el corazón.
Ella volvió a la escuela. Sus ojos brillantes y sus historias sobre amigos y dibujos llenaban nuestras noches en la mesa. Sus dibujos ahora estaban llenos de color, hojas verdes, luz dorada y casas con ventanas abiertas. Viéndola, pensé que quizá estábamos sanando poco a poco. Continué con las sesiones regulares de terapia con Emily. Las conversaciones ya no me hacían temblar, pero cada vez que surgía el pasado, un escalofrío recorría mi espalda. Mi trabajo mejoraba. Tomé algunos proyectos freelance y mis diseños recibían elogios de los clientes. Por primera vez en meses, creí haber escapado de la oscuridad de Baco y haber construido una nueva vida para mis hijos. Pero una mañana, todo cambió. Estaba en la cocina, tomando café y revisando noticias locales de Baco en mi teléfono. Un titular me paralizó. Carol Doyle es profesora de preescolar, abre guardería en casa, aceptando niños pequeños. La taza se me escapó de las manos, rompiéndose sobre la mesa, el líquido salpicando por todas partes. Leí el titular una y otra vez, como si mi cerebro no pudiera procesarlo. Carol, mi madre, abriendo una guardería después de todo lo que había pasado. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración se aceleraba. Supe de inmediato que esto no era solo por dinero, después de que yo había cortado el apoyo económico. Para Carol, era una manera de recuperar el control, la sensación de disciplinar a niños pequeños, algo que nunca había soltado. Los recuerdos de Luke en su silla, sacudido violentamente, sus llantos desgarradores, regresaron con furia. Vi de nuevo los ojos aterrorizados de ella, los moretones en los brazos diminutos de Luke. Temblé, no de frío, sino de miedo y rabia. No se habían detenido. Solo estaban buscando nuevas víctimas. Abrí la computadora, buscando más información. Apareció un sitio web, Doyle Family Daycare, con imágenes de niños jugando en el patio, riendo bajo el sol. Carol aparecía en la mayoría de las fotos, su sonrisa amable pero inquietante, demasiado familiar. Bajé el cursor y en la última foto vi una figura en el porche, alta, ligeramente encorvada, con el rostro en sombras. No necesitaba verlo claramente para saber quién era. Thomas. Esa silueta me recorrió un escalofrío por la espalda. Cerré la laptop de golpe, mareado, con la cabeza dando vueltas. Mi respiración era agitada, el corazón latía como si fuera a estallar. Mis padres no habían cambiado. Solo habían cambiado de víctimas. La idea me atravesó como un cuchillo. Niños inocentes, familias confiadas entregando a sus hijos a Carol y Thomas, tal como yo había hecho con ella y Luke. Durante noches enteras no pude dormir. Imágenes de niños gritando, siendo sacudidos, amenazados, me perseguían. Veía a Luke y a todos esos niños, escuchaba los llantos de ella en cada sueño. No podía quedarme quieto. Parte de mí quería olvidar, continuar con la nueva vida que había construido. Pero una parte más fuerte sabía que no podía apartar la mirada. Empecé a vigilar desde la distancia. Los fines de semana, manejaba hasta Baco, estacionándome a una distancia segura de la casa de mis padres, observando. La casa lucía igual, jardín cuidado, ventanas con luz amarilla. Pero ya no era un hogar, era una trampa. Una tarde, vi lo que más temía. Desde el coche, observé a Thomas agarrar a una niña de unos 4 años por la muñeca, tirándola bruscamente al patio. La niña gritaba, intentando zafarse, y Thomas levantó la mano, dándole una bofetada y señalándole el rostro mientras gritaba algo que no pude escuchar. Carol estaba cerca, con los brazos cruzados, sin intervenir, con esa fría expresión que me heló la sangre. Apreté el volante hasta que me sangraron las manos. Esto ya no era solo mi historia. Era sobre niños inocentes atrapados en el ciclo del que mis hijos y yo apenas escapamos. Regresé a casa con la mente llena de miedo y rabia, pero con una resolución nueva. No podía permitir que esto continuara. Por primera vez, supe que debía volver a Baco. No para hablar, no para buscar respuestas, sino para ponerle fin de una vez por todas. La escena del día en Baco, Thomas abofeteando a la niña,
Carol mirando con expresión fría, ardía en mi mente como una llama implacable. No podía quedarme quieto ni fingir que era un momento pasajero. Ya no era Cameron Doyle, el hijo que regresaba a casa de sus padres con la esperanza de ayuda. Era un testigo, un padre, y haría todo para proteger a otros niños del destino que ella y Luke habían enfrentado. Contacté a Jake, un viejo amigo que trabajaba en el ámbito legal. Habíamos ido juntos a la universidad y aunque no nos veíamos seguido, sabía que era confiable. Le conté todo, lo que pasó con Luke y ella, y la escena que presencié en Baco. Jake escuchó, calmado pero firme. «Cameron, necesitas pruebas», dijo. «Sin pruebas, solo es tu palabra. Graba, vídeo, audio, cualquier cosa que puedas recopilar y envíalo de forma anónima a los servicios de protección infantil. Ellos se encargarán». Me guió sobre cómo usar dispositivos de grabación discretos, documentar fechas y lugares. Asentí, sintiéndome como si estuviera entrando en una batalla que no podía perder. Durante las siguientes semanas me convertí en una sombra. Cada fin de semana, mientras ella y Luke se quedaban con Becca, manejaba hasta Baco, estacionándome al final de la calle vieja, desde donde podía ver el porche de sus padres. Me sentaba en el coche, cámara en mano, enfocando las ventanas. Una tarde capturé el primer clip. A través del lente, vi a Carol sosteniendo a un niño de unos 2 años en la sala. El niño lloraba intensamente y en lugar de consolarlo, ella lo sacudía. Su cabeza se movía bruscamente. Thomas estaba cerca, brazos cruzados, con rostro tan frío como piedra. Temblé, las manos apretando el teléfono, pero no me detuve. Seguí grabando, registrando cada movimiento, cada segundo de la crueldad que una vez había visto infligir a mis propios hijos. En las semanas siguientes, recopilé más vídeos. Una vez grabé a Thomas golpeando a un niño en la espalda y el hombro, tirando de su brazo mientras lloraba. Carol estaba cerca, sin intervenir, con la mirada vacía. Cada clip era como un cuchillo en el corazón, pero no me detuve. No podía. Sabía que necesitaba aliados. Un día, reuní el valor para hablar con una madre que dejaba regularmente a su hijo en casa de mis padres. Se llamaba Lisa. Le conté mi historia sobre Luke, ella y lo que había presenciado. Lisa escuchó, su expresión cambiando de sorpresa a miedo. «Max ha estado retraído últimamente», dijo, con la voz temblorosa. «Se sobresalta y tiene moretones en los brazos que no puedo explicar». Vi en sus ojos el mismo miedo que yo sentí alguna vez. «Lisa, necesito tu ayuda», dije. «No por mí, sino por Max y por los demás niños». Asintió, aún con preocupación. Días después, Lisa me envió audios cortos grabados en un pequeño dispositivo que colocó discretamente en la mochila de Max. Se escuchaban claramente los gritos de Thomas, mezclados con los llantos aterrados de los niños y el sonido de objetos cayendo. Una grabación me heló la sangre. «Si sigues llorando, te encierro en el cuarto oscuro». La voz de Thomas gruñía, llena de amenaza. Escuché una y otra vez, recordando mi infancia, los gritos, el llanto, la impotencia de ser un niño. Esos sonidos, mezclados con los sollozos de otros niños, me hicieron entender que era hora de ponerle fin. Pasé una noche entera compilando la evidencia, vídeos, fotos, audios, con fechas y lugares. Guardé todo cuidadosamente en un USB y lo envié de forma anónima a los servicios de protección infantil de Baco y a la policía local. No firmé mi nombre ni dejé rastros. Esto no era una lucha por mí ni por mis hijos, era por los niños cuyos nombres no conocía. Niños que merecían estar seguros. Semanas después, la noticia estalló. Un titular en el periódico local me detuvo en seco. Guardería familiar Doyle cerrada por presuntos abusos a niños. Carol y Thomas Doyle arrestados para investigación. Leí el titular una y otra vez, pero no sentí triunfo. Solo alivio mezclado con vacío. Llamé a Becca y le conté todo. «Hiciste lo correcto, Cameron», dijo, su voz suave pero firme. Esta era la única forma de asegurarnos de que otros niños no pasaran por lo que nosotros vivimos.
Me senté en nuestro pequeño apartamento junto a la ventana, viendo las luces de la calle proyectar sombras en la pared. Ella y Luke dormían plácidamente. Su respiración tranquila era un recordatorio de que había hecho algo bien. El caso de la guardería familiar Doyle pronto se volvió titular en todos los medios. Lo que empezó como una noticia pequeña se convirtió en un foco mediático, con titulares sensacionalistas sobre la brutalidad escondida en una guardería familiar. Otros padres comenzaron a hablar, compartiendo historias de niños temerosos, moretones inexplicables y noches de llanto. Algunos aportaron más pruebas, grabaciones, fotos y testimonios que complementaron el expediente que envié de forma anónima. La investigación confirmó una verdad escalofriante. Thomas y Carol Doyle habían abusado sistemáticamente de niños pequeños durante meses, incluso años. Lo que yo presencié era solo la punta del iceberg. El juicio se abrió públicamente en un día gris y húmedo de primavera en Waco. No figuraba como testigo. Elegí permanecer en el anonimato, sin arrastrar a mis hijos al centro mediático. Pero asistí de todas formas, no por curiosidad, sino porque necesitaba verlo con mis propios ojos. Me senté en la última fila del tribunal, en un rincón a la sombra, donde la luz de las ventanas no llegaba. Nadie me reconoció, y así lo quería. No estaba allí como hijo de Thomas y Carol. Estaba allí como padre, como exvíctima, decidido a terminar con ese ciclo. Cuando el fiscal presentó las pruebas, el tribunal quedó en silencio. Los vídeos que había grabado, Carol sacudiendo violentamente a un niño, Thomas abofeteando a una niña, se proyectaron en una pantalla grande. Los llantos de los niños resonaban en los altavoces, afilados y perturbadores, haciendo que apretara los puños para no temblar. Se reprodujeron los audios proporcionados por Lisa y otros padres. La voz de Thomas rugía: «Si sigues llorando, te encierro en el cuarto oscuro». Cerré los ojos, no para escapar, sino para contener la rabia que ardía en mi pecho. Miré a Thomas y Carol. Él mantenía esa expresión fría e implacable, como si nada pudiera tocarlo. Carol mantuvo la cabeza baja, con las manos temblorosas entrelazadas sobre la mesa, pero no dijo nada. Me senté en silencio, evitando miradas prolongadas. Para mí, ya no eran mis padres. Eran dos personas que habían elegido sembrar miedo, no solo en mí cuando era niño, sino también en otros niños inocentes. Pensé en Luke, en los moretones en sus pequeños brazos. Pensé en ella, en la mirada suplicante que alguna vez ignoré. Y pensé en mí mismo, el niño que se acurrucaba en un rincón, aterrorizado por los pasos de Thomas. Esos recuerdos ya no dolían como antes. Solo me recordaban que había hecho lo correcto al actuar. Cuando el juez dio el veredicto, su voz sonó clara, sin titubeos. Thomas Doyle fue condenado a 18 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Se le retiraron los derechos de tutela y se le prohibió permanentemente el contacto con menores. Carol Doyle recibió 5 años de libertad condicional obligatoria, incluyendo 18 meses de supervisión psicológica, y se le prohibió de manera permanente trabajar en cuidado infantil o educación. La sala se quedó en silencio, roto solo por el rascar del bolígrafo del secretario del tribunal. No sentí triunfo ni victoria. Me levanté con calma y salí del tribunal en silencio, dejando atrás las sombras de quienes alguna vez fueron mi familia. Afuera, el cielo de Waco estaba cargado de nubes grises, y un viento frío me hizo estremecer. Pero al respirar profundo, sentí ligereza, como si un peso invisible se hubiera levantado de mi pecho. No lloré, no sonreí. Solo sentí un vacío pacífico, como si hubiera recuperado una parte de mí que había perdido hace mucho tiempo. En las noticias de esa noche mostraban imágenes de la casa de Waco siendo sellada. El cartel de la guardería familiar Doyle había sido retirado, dejando un espacio vacío en la cerca. El césped estaba desierto, recordando que ese lugar ya no era seguro para los niños. Me senté frente al televisor, pero apenas miré. Las imágenes eran solo un punto final, el cierre de un capítulo que nunca quise volver a abrir. Becca vino esa noche. No dijo mucho, solo trajo una caja de galletas caseras y se sentó conmigo en la sala.
Observamos a ella y Luke dormir pacíficamente en su pequeña habitación, sus respiraciones constantes como una melodía suave. «Lo lograste, Cameron», dijo Becca, con voz suave pero firme. «Lo terminaste». Asentí, sin responder. Las palabras ya no eran necesarias. Nos entendíamos, comprendíamos las cicatrices que ambos cargábamos del pasado. Cuando Becca se fue, me quedé solo, mirando la foto de Vivien sobre la mesa. Su sonrisa ya no parecía un reproche, sino un aliento. Me di cuenta de que mi vida finalmente se había liberado del ciclo de violencia y miedo que me había perseguido durante 3 décadas. La justicia no podía borrar lo que mis hijos y yo habíamos pasado. No podía devolver los años vividos con miedo ni las noches que ella y Luke habían sufrido. Pero era suficiente para poner fin a ese ciclo. Suficiente para asegurarse de que ningún otro niño pasara por lo que nosotros vivimos. Y a veces, eso es toda la liberación que una persona puede encontrar. 1 año después del juicio, llevé a ella y a Luke a un pequeño pueblo cerca de Austin, donde las calles estaban bordeadas de árboles y se extendían parques verdes. Nuestra nueva casa era pequeña pero acogedora, con un pequeño patio donde ella podía correr y Luke dar sus primeros pasos tambaleantes.